Hay cosas que el cielo ya no negocia. No es de ser misericordioso, es porque tú ya cruzaste la línea, esa línea invisible que separa a quien aún está pidiendo, de quien ya recibió sin darse cuenta, y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar, que la respuesta llegó antes de que tu boca formara la petición, que la llave ya estaba en tu mano mientras tú aún buscabas la puerta, que el terreno ya era tuyo mientras tú seguías pidiendo permiso para pisarlo. Elegido. Este video no trata sobre lo que va a pasar, trata sobre lo que ya pasó, solo que tú no lo viste, porque estabas demasiado ocupado pidiendo, llorando, implorando por algo que el cielo ya había firmado. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que no fue tu súplica la que liberó. No fue ese sacrificio silencioso que hiciste solo, no fue la espera, no fue la promesa, fue algo mucho menor, pero infinitamente más real. Fue esa decisión que tomaste en soledad, en la oscuridad, sin testigos, sin aplausos. Esa entrega silenciosa que ni siquiera consideraste sagrada, pero el cielo la leyó como autorización, como un sí que diste sin palabras, solo con postura. Y ahora, mientras escuchas esto, hay un movimiento ocurriendo en lo invisible. No es futuro, no es promesa, es ejecución, porque ya fuiste visto, elegido, ya cruzaste el punto de quiebre, y el único que todavía no lo sabe, eres tú. El cielo ya no está esperando a que tu fe crezca, no está esperando a que te sientas listo. El cielo está esperando a que dejes de pedir y empieces a caminar. Porque quien ya tiene la llave en la mano no puede seguir tocando la puerta como si todavía necesitara invitación. La verdad es que estás viviendo en un estado extraño ahora, como si tuvieras dos futuros abiertos, dos caminos posibles, dos destinos escritos con tu nombre. Uno de ellos es el que ya ves, el atraso, la repetición, el ciclo del casi. El otro es el que el cielo ya preparó, pero que solo se manifiesta cuando pisas el territorio que ya fue conquistado para ti. Y lo que decide cuál de los dos se va a cumplir ya no es la petición, no es el merecimiento, es la actitud, es el movimiento, es que dejes de actuar como quien todavía espera y empieces a actuar como quien ya venció. Porque mira bien, el cielo ya vio ese gesto que tú pensaste que era demasiado pequeño para importar. Vio esa renuncia que ni siquiera contaste a nadie. Vio ese momento en que contuviste el llanto y dijiste, voy, aunque no supieras cómo. Y ahí, en ese segundo, sin ceremonia, sin ritual, sin testigos humanos, algo fue liberado. Un pacto silencioso fue activado. Un manuscrito sellado fue abierto. Y todo eso, mientras tú pensabas que aún estabas en la fila. Pero ahora necesitas entender algo. Lo que fue liberado no se va a imponer sobre ti, no te va a arrastrar, no te va a obligar. El cielo te dio la clave, pero tú necesitas escribirla. Te dio el terreno, pero tú necesitas pisarlo. Te dio la victoria, pero tú necesitas actuar como victorioso, porque hay gente que lleva la llave en el bolsillo y muere en la puerta. Hay gente que recibe la unción y sigue mendigando, y el cielo no obliga a nadie a usar lo que ya fue entregado. Así que, si estás escuchando esto y algo dentro de ti reconoció esta palabra, si sentiste que ya fue suficiente, que ya demoraste demasiado, que hay algo en ti gritando, ya sé que soy capaz, solo me falta el coraje, entonces comenta aquí abajo. Habla con tus palabras, a tu manera, di dónde estás ahora. Si también sientes que ya venciste por dentro, pero aún no diste el primer paso hacia lo que conquistaste, porque este mensaje no es para quien todavía está buscando permiso, es para quien ya recibió y solo necesita recordar que recibió. El cielo ya no está esperando que pidas, está esperando que actúes. Hay gente que no se queda paralizada por falta de fe, se queda paralizada porque el cielo ya liberó y aún sigue esperando una segunda señal, como si el permiso tuviera que venir sellado, firmado, con testigos, pero no viene, porque ya vino.
Y lo que sucede después de eso es lo más peligroso. El elegido se queda quieto en un camino abierto, creyendo que todavía tiene que esperar la luz verde, mientras fuerzas oportunistas comienzan a ocupar el espacio que era suyo. No con violencia, con paciencia, con distracción, con esa voz interna que dice: tranquilo, aún no es el momento. Y él lo cree, porque confundió prudencia con parálisis, confundió sabiduría con miedo disfrazado. Elegido, tú no fuiste derrotado, fuiste distraído. Te hicieron creer que esperar era virtud, cuando en realidad esperar demasiado se convirtió en prisión. Te enseñaron a respetar el tiempo, pero se olvidaron de decirte que hay un tiempo que solo se activa cuando tú te mueves, que hay promesas que solo se concretan cuando pisas el terreno que ya te fue prometido. Y mientras esperabas el momento perfecto, alguien entró en tu territorio. Alguien tomó lo que era tuyo, no porque fuera más fuerte, sino porque actuó mientras tú aún meditabas si lo merecías. ¿Y sabes qué es peor? Te cansaste, no por débil, sino porque tu alma fue desgastada por ciclos que no eran tuyos. Ciclos que te hicieron creer que tu tiempo era distinto, que tu camino era más largo, que tu victoria vendría cuando Dios quisiera, como si Dios aún estuviera decidiendo. Pero Él ya decidió, hace tiempo. El problema es que tú seguiste pidiendo autorización para entrar en un lugar donde ya habían puesto tu nombre en la puerta. Y mientras dudabas, el mundo se reía. Se reía de tu calma, se reía de tu ausencia, se reía de tu sensibilidad espiritual, como si fuera ingenuidad. Te llamaron soñador, iluso, lento, y poco a poco comenzaste a creerlo. Empezaste a pensar que quizá tenían razón, que quizá malinterpretaste las señales, que quizá todo eso no era para ti. Y fue allí, en esa duda silenciosa, donde ocurrió la verdadera sabotaje. No fue un ataque frontal, fue un borrado gradual, como señales arrancadas de la pared, como cartas interceptadas antes de llegar, como promesas que colapsaron no porque eran falsas, sino porque el tiempo fue manipulado para hacerte desistir antes de la entrega. Pero hay algo que ellos no sabían, hay algo que nadie vio. Mientras tú dudabas, el cielo te observaba, y no con juicio, con atención, porque el cielo sabe diferenciar entre quien se rindió y quien solo está cansado, entre quien abandonó y quien solo necesita un empujón. Y fue allí, en medio de tu cansancio, en medio de tu confusión, que hiciste algo pequeño. Tal vez ni lo notaste, tal vez fue solo un pensamiento, una decisión interna, un gesto de entrega que ni consideraste sagrado. Pero el cielo lo leyó como autorización, como señal, como el último código que faltaba para activar la intervención. Y ahora, mientras escuchas esto, hay un movimiento invisible ocurriendo. No es futuro, no es promesa genérica, es ejecución, porque el cielo vio algo en ti que nadie más vio. Vio que, aún herido, no te volviste amargo, que aún cansado, no dejaste de creer que hay algo más grande, que aún traicionado por el tiempo, aún cargas esperanza escondida en el corazón. Y eso lo cambia todo, porque el cielo no interviene por lástima, no interviene porque lloraste mucho o porque sufriste demasiado. El cielo interviene cuando reconoce identidad, cuando ve a alguien actuar como heredero, aunque no lleve corona, cuando ve a alguien tomar decisiones de rey, aunque no tenga reino visible. Y tú hiciste eso, sin darte cuenta, sin ruido, sin audiencia, pero lo hiciste, y fue suficiente. Ahora, lo que está ocurriendo no es recompensa, es restitución. El cielo no te está dando algo nuevo, te está devolviendo lo que siempre fue tuyo. Te está reubicando en el territorio que nunca dejó de pertenecerte, pero que tú dejaste de pisar. Y la verdad, elegido, es esta. El camino ya está listo. Los enemigos son débiles. El cielo ya decidió. Solo falta que regreses. Regreses no como quien pide permiso,
sino como quien reconoce su propio nombre en la puerta, como quien sabe que fue escrito para él, preparado para él, guardado para él, y que ahora solo queda entrar. Hay algo que el cielo nunca te quitó, ni siquiera cuando te sentiste vacío, ni siquiera cuando miraste al espejo y ya no reconocías a quien estaba allí, ni siquiera cuando dejaste de creer que algo grande todavía era posible. El cielo no removió el sello, no borró el código, no canceló tu nombre de los manuscritos invisibles, porque lo que te hace elegido no depende de tu valentía, no depende de que tu fe esté en su punto más alto, no depende de que te sientas listo. La chispa que existe en ti fue grabada antes de tu duda y sobrevivió a todas las pausas. Elegido, necesitas entender algo que lo cambia todo. El cielo no actúa en la vida de quien menos falla. No espera que aciertes todos los pasos, que tengas todas las respuestas, que estés en la cima de la confianza. El cielo actúa por esencia, y si hay algo real en tu espíritu, aunque esté envuelto en cansancio, en confusión, en desánimo, el cielo se mueve, porque no mide tu dignidad por lo que haces. La mide por la luz que no se apaga, incluso cuando todo alrededor se derrumba. Y fue por eso que el universo decidió intervenir ahora. No porque por fin pediste de la manera correcta, no porque hiciste un ritual perfecto ni encontraste la palabra mágica, sino porque fuiste visto haciendo lo impensable, continuar, aún sin fuerzas, aún sin entender, aún creyendo que nadie lo notaba. Tuviste un destello, un momento de entrega, un gesto interno que ni tú consideraste importante. Pero el cielo lo vio, y eso encendió algo que estaba dormido en los bastidores de lo invisible, como una chispa en medio de un alma cubierta de cenizas, como un plan reescribiéndose a partir de un gesto que ni tú supiste que fue leído. Y ahora empieza a suceder aquello que no tiene explicación lógica. Lo vas a sentir, no con la cabeza, sino con el cuerpo. Una prisa sin motivo, una sensación de urgencia que no puedes explicar. Encuentros que parecen fuera de lugar, pero que suenan correctos. Personas que aparecen de la nada con la frase exacta que necesitabas escuchar. Puertas que se abren sin que hayas tocado. Y todo eso te parecerá extraño, porque estás acostumbrado a luchar por cada centímetro. Pero ahora ya no es así. Ahora estás siendo jalado, como si un imán invisible te llevara a un lugar que nunca visitaste, pero que se siente como hogar. Porque la verdad, elegido, es que tú nunca perteneciste a este mundo distorsionado. Esa sensación que tuviste toda la vida de estar desalineado, de no encajar, de ser demasiado extraño, demasiado sensible, demasiado intenso, nunca fue error, fue señal. Señal de que tu alma late en otro ritmo, de que tu espíritu fue hecho para algo que este mundo no soporta. Y por eso sufriste tanto intentando adaptarte, porque no fuiste hecho para encajar. Fuiste hecho para desbordar, y el cielo nunca te exigió perfección, nunca esperó que fueras impecable, solo esperó que estuvieras disponible, que mantuvieras la puerta del corazón entreabierta, incluso con miedo, que no cerraras por completo la esperanza, incluso con tanta decepción. Y lo hiciste, a veces por instantes, a veces sin darte cuenta, pero lo hiciste, y eso fue suficiente para reactivar el cielo. Ahora el código volvió a brillar, ese código que siempre estuvo en ti, pero que quedó cubierto por capas de dolor, de duda, de cansancio. Volvió, y con él volvió la claridad, la visión, el mapa. El camino que parecía borrado ahora se vuelve visible, no porque el cielo lo haya dibujado de nuevo, sino porque tú por fin dejaste de mirar al suelo y levantaste los ojos. Y ahora, elegido, tienes que entender, no perdiste nada. Solo estabas lejos del lugar donde todo lo tuyo ya te esperaba. Lejos no por distancia, sino por posicionamiento, por actitud, por creencia. Pero ahora que volviste,
aunque aún confundido, aunque aún con miedo, el cielo empieza a devolver, a restituir, a reencaminar lo que parecía perdido para siempre. La victoria no será construida, será activada, porque ya está lista, ya fue montada, ya fue preparada. Solo faltabas tú, y tú llegaste, tal vez aún sin entender completamente, tal vez aún con el corazón apretado, pero llegaste y ahora el cielo solo espera que camines como quien sabe, como quien lleva la llave, como quien reconoce su propio nombre en la puerta, porque el próximo paso no es conquistar, es entrar, y tú ya puedes. Hay una verdad que nadie te contó, pero que lo cambia todo. Ese desorden que estás sintiendo ahora no es castigo, no es señal de que algo salió mal. En realidad es todo lo contrario. Es la prueba de que el cielo ya movió las piezas invisibles. Porque cuando Dios empieza a reconfigurar tu vida, no avisa con trompetas, avisa con incomodidad, con esa inquietud que no se explica, con la sensación de que todo está fuera de lugar, de que nada es estable, de que lo que antes tenía sentido ahora parece demasiado pequeño para ti. Elegido, estás pasando por un ajuste espiritual profundo, y nadie pasa por una actualización así sin ser sacudido por dentro. Las emociones se vuelven inestables, las seguridades antiguas colapsan. Lo que creías que era suelo firme, de repente se convierte en arena movediza. Y entonces piensas, hice algo mal, Dios me está castigando. Pero no es castigo, es crecimiento, es el cielo arrancando lo que ya no sirve para abrir espacio a lo que ya fue liberado. Y sí, eso duele, porque todo lo que muere dentro de nosotros grita antes de irse. Déjame decirte esto con amor y con verdad al mismo tiempo. Tú ya fuiste preparado para lanzarte, pero todavía dudas. Ya fuiste equipado para romper límites, pero sigues negociando con sombras pequeñas. El cielo ya reconfiguró el escenario, ya abrió el camino, ya puso todo en su lugar, pero tú aún estás esperando aplausos, esperando confirmación, esperando que alguien te diga, ahora sí puedes ir. Y la verdad, elegido, es esta. Quien espera señal para moverse nunca entiende lo que es actuar por memoria espiritual. La clave ya fue ingresada dentro de ti. Ahora es hora de actuar como quien lleva instrucciones internas, pero algo te está deteniendo. Y no son solo las circunstancias, no son solo los enemigos externos, es algo más sutil, más escondido, más peligroso. Es el miedo a parecer arrogante, es una culpa antigua, heredada de voces que no eran tuyas. Es esa creencia tóxica de que tienes que merecer antes de recibir. Es ese ciclo emocional que confunde escasez con humildad. Te enseñaron que querer más es ser ambicioso, que reconocer tu llamado es ser pretencioso. Y eso se volvió una cadena invisible. Una barrera que no se ve, pero que te detiene cada vez que estás a punto de avanzar. Un velo que distorsiona todo lo que miras. Y lo peor es que eso se disfraza de prudencia, de esperar el tiempo de Dios, de sabiduría, pero no lo es. Es autoanulación espiritual, es un pacto inconsciente con lo mínimo, con lo seguro, con lo pequeño. Es autosabotaje, porque en el fondo todavía crees que no mereces lo que el cielo ya te entregó. Y necesito decirte esto ahora: el mayor enemigo no es el sistema, no es la gente, no es la envidia, no es el infierno. Es el pacto que tú hiciste con una versión limitada de ti mismo. Es la forma en que aprendiste a aceptar migajas, cuando ya había un banquete esperándote. El cielo ya removió tus enemigos, ya te reposicionó. Pero si tú vuelves al patrón antiguo, serás tú quien reabra la brecha. Elegido, ese dolor que sientes hoy no es atraso, es transición de nivel, es tu alma creciendo, tu espíritu expandiéndose, y ahora todo lo que es pequeño duele, todo lo que es estrecho asfixia, todo lo que es superficial ya no te llena, porque tú ya no cabes ahí. Y cuando el alma crece, el cuerpo emocional grita,
Grita porque sabe que va a cambiar de forma, que va a tener que soltar, que va a tener que dejar lo cómodo que no te llevaba a ningún lado. Y por eso duele, porque estás siendo limpiado, estás siendo activado. Y si estás inquieto, es porque lo nuevo llegó, y lo nuevo, elegido, siempre da miedo, porque exige que seas otra versión de ti mismo, una que aún no conoces, una que solo descubrirás cuando des el primer paso. Y ahora, todo lo que intenta detenerte es solo ruido viejo, ruido de un tiempo que ya no te pertenece, ruido de voces que ya no hablan tu idioma, ruido de miedos que ya no tienen poder, pero que aún intentan gritar fuerte para convencerte de que no cambiaste. Pero tú cambiaste, y el cielo lo sabe. Ahora solo falta que tú también lo sepas, y actúes como quien ya está listo para lo que ya fue entregado, com prazer. Aqui está o texto traduzido para o espanhol, mantendo a estrutura de parágrafos corridos, a fluidez e a força emocional do original. Elegido, si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció este mensaje como tuyo. Y no estoy hablando de coincidencia, no estoy hablando de suerte, estoy hablando de sincronía, de alineamiento, de algo que fue planeado mucho antes de que hicieras clic en este video. Porque el cielo sabía que necesitabas escuchar esto ahora, no mañana, no la semana que viene, ahora, porque ahora es el momento en que todo cambia, si tú lo permites. Y la verdad que necesito entregarte antes de que salgas de aquí es esta: lo que debía hacerse allá arriba ya fue hecho. El cielo ya se pronunció, la autorización fue liberada, los desvíos fueron expuestos. La segunda versión de tu destino, esa donde todo rebosa, donde todo tiene sentido, donde todo finalmente encaja, ya está visible. Está ahí, esperando, pero no será impuesta sobre ti, será firmada. Y esa firma es tuya. Ya no se trata de una súplica, ya no se trata de un pedido, ya no se trata de esperar, es un movimiento, un gesto que demuestra que entendiste. Esperar más sería traicionar lo que el cielo ya decidió. Y tú no quieres eso, porque en el fondo siempre supiste que estabas destinado a más. Siempre supiste que había algo más grande esperándote. Siempre supiste que esa inquietud que nunca te dejó era solo tu alma gritando que no pertenecías al lugar donde te colocaron. Y ahora, elegido, ya no eres un mendigo de milagros. Eres el responsable de liberar lo que ya te pertenece. Esa versión elevada de tu vida no se manifestará por casualidad. Se revelará a quien camina como heredero, incluso en territorio hostil. A quien actúa como rey, incluso sin corona visible. A quien pisa con autoridad, incluso cuando nadie aplaude. Porque el cielo no quiere que lo entiendas todo, solo quiere que actúes como quien ya sabe lo suficiente para moverse. La duda ahora es retroceso, y el retroceso ya no será justificado, porque el cielo ya reveló que todo estaba listo incluso antes de tu petición. No necesitabas haber pedido nada, solo necesitabas haber creído que ya era tuyo. Y ahora que lo sabes, ahora que la verdad llegó, no hay más excusas, no hay más no es el momento, no hay más voy a esperar un poco más, porque el portal ya está abierto. El cruce depende solo de tu valentía. Y mira, sé que hay miedo, sé que hay dudas, sé que parte de ti todavía intenta negociar con sombras antiguas, intentando encontrar una forma de avanzar sin arriesgar. Pero elegido, la tierra prometida ahora exige que pises con convicción, no con dudas. Porque quien pisa con dudas, regresa. Quien pisa con convicción, se queda. El tiempo de espera fue útil. Te preparó, te moldeó, te enseñó, pero terminó. Ahora es tiempo de posesión espiritual, de territorio emocional asumido, de alineamiento con la versión que ya habita dentro de ti, esa versión que siempre quisiste ser, pero que tuviste miedo de liberar. Esa versión que sabe lo que quiere, que actúa sin pedir permiso, que camina sin esperar aprobación, ya está aquí, dentro de ti. Y ahora solo tienes que dejarla tomar el control. Y si sentiste todo esto, si algo dentro de ti ardió mientras escuchabas este mensaje,
entonces comenta aquí abajo. Habla con tus palabras. Di si también sentiste que ya deberías estar en otro lugar de tu vida, que el permiso vino antes que el coraje, que algo ya te está llamando otra vez, y que esta vez decidiste no esconderte, porque quien llegó hasta aquí ya no está buscando, ya encontró, y ahora solo falta moverse. Y yo profetizo sobre ti ahora. En los próximos días vas a comenzar a ver las señales. Al principio será algo pequeño, un encuentro inesperado, una puerta que se abre sin que hayas tocado, una sensación diferente al despertar. Y cuando eso comience, no olvides quién eres. No olvides que fue el cielo quien lo movió. No te pierdas en la nueva posición. No dejes que el éxito te desconecte de tu esencia, porque lo que viene es grande, pero tú ya eras grande antes de que todo esto sucediera. El cielo ya se movió. Ahora eres tú quien decide si va a firmar, y yo sé que lo harás, porque quien escucha hasta el final ya decidió.